Mi nombre es Miguel Vázquez Estrada y soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, a lo que respecta a la materia de metrología y normalización, que está a cargo el maestro Darío Gustavo Cornejo Ortiz, voy a explicar cuáles son los instrumentos y equipos de medición ópticos y mecánicos más utilizados en la industria. Como objetivo de esta presentación y de este video es explicar los conceptos y funcionamientos de los instrumentos y equipos de medición ópticos y mecánicos utilizados en la industria. Primero que nada tenemos este instrumento que es un durómetro, por lo cual un durómetro es un aparato que mide la dureza de los materiales. Existiendo varios procedimientos para efectuar esta medición, los más utilizados son el Rockwell y Brinell. Para poder entender y poder comprender cómo se utiliza un durómetro, tenemos que enfocarnos también en cuáles son las partes que lo conforman. Tenemos este durómetro, por lo cual tenemos el cuerpo, el indicador, que prácticamente es la pantalla o el panel de trabajo. Tenemos el identador, que es el tornillo de fijación y del identador. Esta es la pieza importante, que es la que va a determinar la dureza del objeto o de la pieza mecánica que nosotros quisiéramos determinar la dureza. Tenemos nuestra base, por lo cual va a ser muy importante tenerla, ya que es donde va a estar la pieza o el objeto que nosotros quisiéramos medir, la dureza. Se le llama plataforma de trabajo o base. También tenemos el lente protector, el cabestrante, y también tenemos el volante de transformación de dureza. Este tipo de durómetro consiste también en tener un enchufe, ya que necesitan de energía eléctrica para que puedan tener el funcionamiento. Y tenemos el botón de encendido, que es para activar este modo para poder determinar la dureza. Para poder entender el funcionamiento de un durómetro, nosotros tenemos que la medición de la dureza de materiales del durómetro funciona de la siguiente manera. Dependiendo de la profundidad o el tamaño de la huella que se tenga, esta aplicación de fuerza es como sabremos el grado de dureza del material. Así que puede conocerse la resistencia del corte de la superficie y qué tiene el material analizado, y se utilizan diferentes tipos de durómetro, entre otros los encontramos como lo explicaron arriba. Sus usos y aplicaciones del durómetro. El más común del durómetro está en la industria farmacéutica, ya que en la medición de resistencia a la dureza de las pastillas y las cápsulas para poder verificar que puedan resistir el proceso de producción, empaque, distribución y venta. También para asegurarse de que la dureza del medicamento permita su digestión dentro del cuerpo y así sea más fácil masticarla. También existe esta aplicación y sus usos en la industria de la construcción, ya que de tal manera se utiliza enfocándose a los metales, ya que se trata de medir la dureza y la resistencia de los materiales con lo que se va a construir, y también esto para poder garantizar que cumplen con determinados estándares de seguridad y calidad. Tenemos también la máquina de medición de coordenadas o CMM, ya que este es un instrumento de medición directa que donde se utiliza un puntero o palpador físico en el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. El puntero puede ir unido a un sistema de registro de coordenadas mediante un brazo codificador, o puede ser localizado o trazado por un sistema óptico. Cabe resaltar que hay un sistema que se utiliza en video para los más comunes, y así puedan ser más eficientes los rastreadores basados en láser llamados. Este tipo de máquinas se utilizan en la industria para poder sacar una medición más exacta a través de una máquina de medición por coordenadas, que se utilizan más que nada a través de softwares para poder sacar las mediciones a través de coordenadas, y esto lo va plasmando a través de un dibujo en este software. También es muy importante saber qué es una sonda, ya que es un dispositivo complejo diseñado para dispararse
para disparar y hacer contacto con la superficie y proporcionar unos datos geométricos y precisos receptibles. Es como lo podemos apreciar en la imagen. Se dice que al obtener y procesar estos datos durante el proceso de fabricación se garantiza los componentes y así se encuentren dentro de los límites de tolerancia. Nosotros sabemos que precisa es igual a la mínima desviación o dentro de los límites aceptables respecto al estándar, y la exacta es la repetible, que es exacta en cuanto al rendimiento, ejecución o cantidad, ya sea precisa o correcta. También tenemos otro instrumento que es el medidor de alturas o Grammy, que comúnmente se le denominaba así años antes. Este es un instrumento de medición y trazado que se utiliza en los laboratorios de metrología y control de calidad, que prácticamente nosotros lo podemos utilizar para poder medir alturas y también realizar todo tipo de trazado en piezas, como por ejemplo la simetría dentro de parataladros o el exceso de mecanizado, etcétera. También tenemos que comprender cuáles son las partes de este medidor de alturas. En esta ocasión, lo que estoy presentando es un medidor de alturas con escala de Vernier, que como su nombre lo dice, cuenta con un vernier y sus partes son las siguientes. Este medidor consta de un ajuste para la escala principal y la columna, que es lo que se aprecia como en la parte más central o en la parte superior. Tenemos la escala principal, que es la escala importante, ya que esta puede venir gradada en diferentes escalas y es la que nos va a poder ayudar a sacar o poder determinar nuestras lecturas, que mediante una fórmula, mediante una forma de poder sacar las lecturas, es como nosotros vamos a poder determinar la medida exacta o más aproximada a la medida exacta. Tenemos el cursor, las tuercas y tornillos que sirven para ajustar, la tuerca que sirve para ajustar el cursor, el tornillo de sujeción para el ajuste fino y el tornillo de sujeción para el cursor. Del otro lado tenemos el cursor y tenemos la escala de Vernier, que esta es la que nos va a ayudar a poder determinar con más exactitud cuál es la medida que más se aproxima a hacer. Tenemos el sujetador de trazado y también tenemos la superficie y medición del trazador. Tenemos el trazador y la base. En la parte inferior tenemos la superficie de referencia como columna, que es donde se sostiene este instrumento, y la superficie de referencia como base, ya que es muy importante, ya que en esa base es donde va a ir montada nuestro objeto o nuestra pieza que nosotros quisiéramos llegar a medir. Como ejemplo de cómo es que se utiliza este medidor de alturas con escala de Vernier, es muy importante saber cómo poder utilizarlo y cómo poder sacar las lecturas. Nosotros tenemos en la escala principal, tenemos un ejemplo de 79 milímetros. Nosotros vamos a partir en donde la primera línea de la escala de Vernier se detenga o esté detenida. En esta parte tenemos que tomar en cuenta la primera lectura que nos da la escala principal, en este caso son 79 milímetros. Posteriormente debemos de contar las líneas hasta donde coincida con la línea, con la escala principal, y se cuenta para poder sacar la segunda lectura, que es la que nos va a ayudar la escala de Vernier. En este ejemplo podemos observar que coincide y nos da una lectura de 0.33, dando una lectura final de 79.33, y es como nosotros podemos llegar a determinar nuestra lectura con un medidor de alturas escala de Vernier. También tenemos otros tipos de medidores, como los que son los de carátula y contador, y también los digitales, que constan de partes muy diferentes. Aquí cabe resaltar que a través del tiempo, en la ingeniería y también en el ámbito de la metrología y la normalización, el uso de instrumentos de medición han ido evolucionando y se han ido innovando, ya que anteriormente se utilizaba más el medidor de alturas con escala de Vernier, pero a través del tiempo se han ido digitalizando, se han ido modernizando
también este tipo de instrumentos, y también podemos llegar a contar el día de hoy con un medidor de alturas electrónico o digital, ya que consta de diferentes partes como son las teclas de encendido, cuáles son las ruedas de avance, que ya cuenta con cilindros para poder tener una mejor resolución, los trazadores, el vaso y también las superficies de tolerancia. En el caso del medidor de carátula, nosotros tenemos las barras principales, secundarias, también seguimos teniendo tornillos de sujeción para poder sujetar el contador de arriba y el contador hacia abajo, también el botón de cero y la aguja indicadora que nos permite obtener lecturas sobre la medida. Este instrumento, ¿cómo se utiliza? Primeramente se limpia la mesa del granito, ya que no se tenga polvo, y se checa bien que el instrumento esté en buenas condiciones para poder utilizarlo, cuidando de que no esté roto ni tampoco oxidado, ya que esto tiende a generar o a complicar en su buen deslizamiento para poder sacar las lecturas. Se dice que también se coloca en posición vertical de la pieza y siempre y cuando se tenga una base plana. Si no es así, no se tendrá una medida exacta. Posteriormente se desaprietan los tornillos para que se deslice el cursor llegando al tope de la altura de la pieza. Nuevamente se aprietan los tornillos para que así obtengamos la medida requerida mediante un auxiliar visual que trae integrado el calibrador, y así poder mirar y determinar la lectura obtenida por medio de la escala de Vernier y la escala principal. Aquí es donde nosotros vamos a sacar nuestras dos lecturas, que es la lectura de la escala principal y la lectura de la escala de Vernier. Tomando primeramente la escala principal son los números enteros, y después enseguida la escala del Vernier, que se toma con la raya que coincide con la escala principal. Después de esto el Vernier se mira qué medida es la que se multiplica por las dimensiones, y se tiene posteriormente, se suma a la medida de la escala principal, o sea los números enteros con la medida de la escala del Vernier, y de ahí donde obtengamos la medida tomada con el calibrador de alturas. Posteriormente de esto se debe de limpiar con petróleo porque no se quede ninguna huella, y se envuelve en periódico para que no se oxide. También así se lijan las piezas utilizadas y se limpian con petróleo y se vuelven en papel. Otro instrumento muy importante dentro de la industria es el comparador óptico o proyector de perfiles, ya que los comparadores ópticos son un tipo de instrumento de medición óptico. El principio de la medición es similar a los microscopios o ópticos, y el objeto se coloca en una plataforma y se ilumina con una luz hacia el objeto desde abajo. Esto hace que el perfil del objeto o sombra se proyecte en la pantalla, como lo podemos observar en la imagen. Las partes de un comparador óptico constan de la pantalla de proyección, que es donde se puede visualizar la imagen, o es donde nosotros podemos visualizar la imagen del objeto que se está proyectando, el lente de proyección, y también tenemos la plataforma movible, que es la plataforma donde nosotros nos podemos mover en una dirección vertical o también horizontal. Y también tenemos las asas de movimiento de la plataforma, ya que se le denominan también las maniobras de X y Y. ¿Cómo se usa este instrumento? Primero se coloca el objeto en la plataforma, posteriormente se coloca la escala de la imagen aplicada y proyectada en la pantalla. Luego se miden las dimensiones, y la plataforma XY se puede utilizar también para medir las dimensiones de acuerdo a la cantidad de movimiento de la plataforma. Posteriormente, algunos de los comparadores ópticos utilizan una escala en la que se lee por palpar el objeto. Como tales, los comparadores ópticos, la longitud se lee en una escala entre un par de líneas de lectura. Otro instrumento muy importante que se utiliza en la industria es el rugosímetro, ya que el rugosímetro es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que se presenta en una superficie o en su defecto en una perforación. La rugosidad en el campo de la física viene a ser aquellas imperfecciones irregulares y desniveladas, y también desigualdades que de una manera u otra se han formado por este tipo de espacios. ¿Para qué sirve un rugosímetro? El rugosímetro nos sirve para
poder medir la rugosidad que se presenta a cualquier superficie con mayor exactitud, precisión y con alta confiabilidad, ya que es capaz de hacerlo de manera rápida de una vez que entra en contacto con dicha superficie. Es muy importante saber que se puede afirmar que el rugosímetro mide la microgeometría, lo que se traduce como profundidad, y también presenta esos desniveles, imperfecciones o ondulaciones de una superficie de distintas piezas, artefactos y también entre otros, también de haber sido fabricadas. ¿Cómo es que funciona el rugosímetro? El rugosímetro es un dispositivo compacto y hay que saber la unidad de medida del rugosímetro en las micras expresadas en series de parámetros, la rugosidad aritmética, que es RA, y el aparato en este caso contabiliza las rugosidades que se han tomado y lo que hace es sacar un promedio de estas y reflejarlo en la rugosidad aritmética. La rugosidad mediana, que es RZ, permite establecer cuál es la longitud que existe entre la rugosidad de tamaño mayor y la rugosidad de menor tamaño. También tenemos la rugosidad total, que es RT, la suma de todas las alturas máximas que se han reflejado desde el centro. También tenemos la rugosidad cuadrada, que es RQ, que calcula la raíz cuadrada de todas las rugosidades que se han conseguido a lo largo de esta superficie. Todo esto para poder hacer las mediciones de rugosidad de este elemento se componen de un interior por un sensor capaz de detectar todas esas irregularidades casi de manera perfecta. Otro instrumento que estoy presentando es el medidor de redondez, ya que este instrumento de medición puede medir la rectitud, redondez, cilindridad y paralelismo, perpendicularidad, coaxialidad y también el descentrado circular, así como el descentrado total. Para la medición de la redondez y la determinación de la redondez a partir de la evaluación de irregularidades características, la determinación de la redondez se realiza a partir de la evaluación de las irregularidades características, ya sean ondulaciones distintas y los lóbulos, que prácticamente se consideran como ondulaciones en pequeños números, que surgen como consecuencia de las operaciones de un mecanizado o de un fabricado. También tenemos que tener en cuenta que la medida de la redondez es aplicable en calibres, rodamientos, alojamientos de rodamientos, y algunas de las ventajas de poder utilizar este instrumento es de que es de elevada precisión, es si obtenemos uniformes, tenemos la obtención de informes dimensionales. Y como conclusión, en mi conclusión muy personal, yo siento que los instrumentos de medición juegan un papel muy importante dentro de la ingeniería industrial, ya que todos estos conocimientos teóricos nos sirven mucho para poder desarrollarlos y emplearlos en la industria, ya que cabe mencionar que las mediciones que esto nos aporten se tomarán, que salgan de estos instrumentos, se tomarán decisiones muy importantes y decisiones irrevocables. Es muy importante resaltar que en esta materia es de mucha ayuda para el ingeniero industrial, ya que en la industria se tiene contacto o se elaboran con distintos instrumentos, no solamente de medición, sino también de otro tipo de usos y aplicaciones, por lo cual en la industria de la ingeniería, más que nada en la ingeniería industrial, es muy importante saber y poder manejar y saber cómo funcionan este tipo de instrumentos para poder aplicarlos en el mundo laboral y así poder tener una mejor preparación.